Listo, entonces vamos a iniciar por lo que corresponde a los fenómenos cadavéricos. Cuando hablamos de fenómenos cadavéricos nos referimos a todos los eventos que ocurren luego del fallecimiento, y estos se van a dividir en dos. Vamos a tener los fenómenos cadavéricos tempranos, que son aquellos que ocurren dentro de las primeras 24 horas luego del fallecimiento, y voy a tener los fenómenos cadavéricos tardíos que ocurren más allá de las 24 horas. ¿Listo? Entonces, dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, el primero que debemos recordar es el que corresponde al enfriamiento, ¿sí? El enfriamiento también se le va a conocer como el algor mortis, ¿sí? Y es lo normal, ¿no? Una vez que la persona fallece, la temperatura del cuerpo, en este caso ya del cadáver, se va a nivelar con la temperatura ambiental, ¿sí? Las temperaturas se nivelan. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Aproximadamente en 24 horas, por eso es un fenómeno temprano. Ahora, al inicio, la velocidad del enfriamiento es mayor. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Que en las primeras 12 horas, la velocidad del enfriamiento es de 1 grado centígrado por hora. Pero desde las 12 horas hacia las 24 horas, donde por fin se logra el equilibrio, entonces la velocidad del enfriamiento disminuye y esto se da a una velocidad de medio grado centígrado por hora. Por lo tanto, de esta forma yo voy a poder determinar cuánto tiempo aproximadamente, obviamente no es una regla que se cumple al 100%, ha transcurrido desde el momento del fallecimiento hasta que se ubica el cadáver. Eso me permite orientarme en el tiempo. Sin embargo, también vamos a tener factores que modifican esta velocidad, por eso no es una regla dada al 100%. Por ejemplo, ¿no? El lugar donde está el cadáver, la exposición, si tiene ropa o no el cadáver al momento de ser encontrado, y algunos estados patológicos o condiciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, fallecimiento en casos de shock, de sepsis, pues van a alterar la velocidad normal respecto al enfriamiento del cadáver. El otro fenómeno que es importante mencionar es el fenómeno denominado la rigidez, ¿no? O también llamada el rigor mortis. El rigor mortis. Este rigor mortis va a generarse desde el momento del fallecimiento. ¿Por qué? Porque hay depleción del ATP. Entonces, al no haber ATP, ¿qué va a suceder? Que la actina no se va a poder separar de la miosina. Y al no poder separarse, no va a ocurrir la relajación, que es lo que normalmente ocurre a nivel muscular. Muy bien, entonces, ¿por qué se genera? Por la depleción del ATP. Este rigor mortis alcanza, ¿sí?, su mayor estado de rigidez alrededor de las 12 a 18 horas, ¿no? Y ya pasadas las 24 horas empieza a desaparecer por el estado de putrefacción que va a iniciar en el cadáver. ¿Dónde arranca la rigidez? Generalmente a nivel de los músculos de la cara. Y luego va en sentido descendente, ¿sí? La rigidez arranca a nivel de cara, músculos de cara, y luego continúa en sentido descendente. Y la desaparición de la rigidez también sigue el mismo orden cronológico, ¿sí? De cara hacia músculos en miembros inferiores. Ya está, ese es el otro fenómeno, que es el de la rigidez. Luego voy a tener el siguiente, que es el que corresponde a las livideces. ¿Qué son las livideces? Las livideces justamente están aquí señaladas en la imagen. Vienen a ser estas placas de color violáceo que van a seguir una dirección de la gravedad, ¿sí? Entonces son placas de color violáceo en la dirección de la gravedad. ¿Y debido a qué ocurren? A la éstasis que vamos a tener de la sangre, la precipitación de la sangre en los capilares, que va a generar esta tinción, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué nos va a servir? Para conocer si es que ha habido movilización del cadáver, ¿no? Si es que se ha movilización del cadáver, entonces voy a poder utilizar este signo, este fenómeno cadavérico ocurrido en las primeras 24 horas para poder determinarlo. ¿Qué sucede? Que las livideces se van a formar en las primeras 12 horas, y si yo movilizo el cadáver en este lapso, también van a desaparecer. Pero ya pasan las 12 horas, las livideces no desaparecen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo el cadáver de una persona con livideces en la región dorsal, y más allá de las 12 horas yo movilizo ese cadáver, por ejemplo, para simular que es un cadáver que ha fallecido mediante ahorcamiento, cuando lleguen los peritos, cuando llegue el médico legista, va a encontrar livideces en la región dorsal, las cuales no van a corresponder a una persona que ha fallecido bajo ahorcamiento, ¿sí? Entonces, ese signo es clave justamente para identificar cuando hay manipulación, movilización del cadáver con fin de encubrir algún hecho criminal. Finalmente, dentro de a nivel ocular vamos a encontrar también algunos fenómenos. Por ejemplo, este que ustedes ven acá, que corresponde a la opacidad corneal, que se da producto de la deshidratación también que va a sufrir el cadáver. Es más evidente cuando vamos a encontrar cadáveres con los ojos abiertos, y se retarda más en caso pues el cadáver tenga los ojos cerrados. Todos estos son signos tempranos, pero además también hay signos tardíos. ¿Cuáles son los signos tardíos que debo considerar? Entre ellos vamos a tener la autólisis. La autólisis en sí misma arranca una vez la persona fallece. ¿Por qué? Porque es un proceso enzimático que inicia principalmente en aquellos órganos que van a ser ricos en enzimas, ¿no? Entonces este proceso de autólisis va a ser más evidente a nivel de páncreas, a nivel de hígado, ¿sí? Pero hablamos que es un fenómeno tardío. ¿Por qué? Porque sus manifestaciones se van a observar recién pasadas las 24 horas. Asimismo, el otro fenómeno cadavérico importante es el de la putrefacción. Entonces, finalmente el cadáver inicia su proceso de descomposición. Esto además es aunado o se ve estimulado por las bacterias como bacteroides, clostridiums, que vamos a encontrar a nivel intestinal. Y un signo clásico acá es manchas verdosas a nivel del abdomen, ¿sí? Eso nos va a indicar que ya el cadáver tiene más de 24 horas y es característico, ¿no? La mancha verdosa abdominal. Y muy bien, entonces de esta forma hemos visto tanto signos tempranos como signos tardíos en cuanto a los fenómenos cadavéricos. Lo siguiente es recordar cuáles son los niveles de levantamiento del cadáver. ¿Cuándo se realiza el levantamiento del cadáver? Cuando voy a encontrar una muerte que ha ocurrido por alguna causa externa, ¿sí? Cuando la muerte es por causa externa, entonces hay que proceder a realizar el levantamiento del cadáver. Las muertes por causa externa van a ser aquellas muertes violentas o aquellas muertes en las cuales hay sospecha de criminalidad. Como primer nivel dentro del levantamiento del cadáver, ¿qué voy a tener? El momento en el cual se hace el reporte del hallazgo del cadáver. Por lo tanto, aquí hay que convocar a la Policía Nacional, cuya función va a ser de la protección de la escena, ¿no? Entonces la policía va a brindar protección a la escena, y asimismo se va a convocar al Ministerio Público. El segundo nivel inicia con la participación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a autorizar el ingreso a esta escena que ha sido protegida, ¿sí? Entonces va a autorizar el ingreso a la escena, y uno de los que va a ingresar aquí, ¿quién va a ser? El médico legista, ¿sí? El médico legista. Lo ideal es que tengamos médico legista. ¿Dónde vamos a encontrar médico legista? En todas aquellas distritos, provincias, regiones que poseen división médico-legal.
En caso no tengamos médico legista disponible, entonces debe el fiscal o el juez debe emitir un documento donde le solicite al médico más próximo a participar en estas diligencias, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en casos, por ejemplo, como el SERUMS, ¿no? Donde en el distrito o en la provincia incluso no hay división médico-legal, entonces se le pide al médico serumista cuyo establecimiento está circunscrito a la zona donde se ha hallado el cadáver que participe de este procedimiento de levantamiento del cadáver. Pero debe haber una autorización judicial o una solicitud fiscal. No basta con la solicitud de la policía, por si acaso. Entonces, se autoriza el ingreso al médico y el médico pues va a hacer una descripción inicial de los hallazgos del cadáver, va a confirmar además el fallecimiento y luego ya continúa el tercer nivel dentro del levantamiento del cadáver, que es la autorización de los peritos. Entonces, los peritos van a proceder con la recolección de todos los hallazgos posibles en la escena para finalmente luego que estos hallazgos sean analizados en el laboratorio in situ y se puedan convertir en evidencias. Y por último, en el cuarto nivel, vamos a tener al representante del Ministerio Público, que es el fiscal, que va a culminar con el proceso de levantamiento del cadáver y no olviden que eso se realiza a través del llenado del acta fiscal, ¿sí? Entonces, el acta fiscal es el último documento, el último paso dentro del procedimiento de levantamiento del cadáver. Muy bien, continuamos. Ahora, todo cadáver que ha sido recogido o todo cadáver que ha pasado por el proceso de levantamiento va a ir a una necropsia denominada como necropsia de ley. Entonces, las necropsias de ley van a ser obligatorias. ¿Sí? Las necropsias de ley van a ser obligatorias y se van a hacer en las morgues, ¿sí? En las morgues del Ministerio Público, ¿ya? Y es un procedimiento obligatorio que justamente quiere determinar cuáles son las causas del fallecimiento. ¿Quiénes irán a necropsia de ley? Aquellas muertes que han ocurrido debido a una causa externa. Puede ser una muerte violenta o una muerte donde hay una sospecha de criminalidad. Por otra parte, voy a tener necropsias clínicas, ¿ya? Estas necropsias clínicas ya no se hacen a nivel de la morgue, sino se van a realizar en los mortuorios de las IPRES, de los establecimientos de salud. Y esta se va a hacer con fines también de conocer las causas del fallecimiento, con fines de tipo investigación, educativos, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿ya? Necropsias clínicas y necropsias de ley. En las necropsias clínicas no olviden que requerimos el consentimiento informado del familiar. En cambio, en las de ley, sí o sí esto se realiza. ¿Sí? Sí o sí se realiza porque es de mandato imperativo. A continuación veamos los conceptos relacionados al certificado de defunción. Cuando hablamos de certificado de defunción nos referimos al documento que nos va a detallar cuáles son las causas de fallecimiento de una persona. Y va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Una parte en la cual se consignan las causas básicas, intermedias y directas, y la segunda parte donde se consignan cuáles son las causas contribuyentes. Entonces veamos. ¿La causa básica cuál es? Es la causa, si hablo a nivel cronológico en tiempo, es la causa más antigua. Para que no se equivoquen, y eso lo va a diferenciar de la causa directa, porque en tiempo es la más reciente. Más reciente o más antigua respecto a ¿qué? Al fallecimiento. Entonces, si el fallecimiento es en este momento, la causa directa viene a ser la causa previa al fallecimiento, mientras que la causa básica es más antigua en tiempo y es la que desencadena todos los eventos que van a llevar finalmente a culminar en fallecimiento. Entonces, la causa básica es la que inicia los eventos fisiopatológicos que finalizan, que concluyen con la muerte de la persona. La causa directa será la causa previa al fallecimiento, ¿sí? Y la causa intermedia son todos aquellos estados fisiopatológicos intermedios previos a la causa directa. Entonces, podríamos tener o no, podría estar presente o no la causa intermedia. Para eso sí podemos citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, causa básica puede ser infección por SARS-CoV-2, ¿no? Que vendría a ser un ejemplo, ¿sí? Ya está. Esa es la causa básica. La causa intermedia, ¿cuál sería? La neumonía que nos ha generado esa infección, ¿sí? Y la causa directa vendría a ser la infección respiratoria aguda. ¿Y qué es la causa contribuyente? La causa contribuyente corresponde a los antecedentes que tiene el paciente que no forman parte de esta cadena de eventos fisiopatológicos, pero que sí podrían agravar o empeorar la situación del paciente en alguno de cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, si estamos bajo el caso de una infección por SARS-CoV-2, causas contribuyentes podrían ser la obesidad y la hipertensión arterial, que se definieron como factores de riesgo para mortalidad en esta infección. Muy bien. ¿Quién debe llenar el certificado de defunción? El médico, ¿sí? El médico, ¿no? Por elección. En ciertos casos vamos a tener que profesionales de la salud, por ejemplo la obstetriz, podría ser la responsable del llenado de certificados cuando no esté el médico, ¿no? Por ejemplo, en caso de mortalidad materna. Muy bien. Continuamos con el resumen, ahora vamos a revisar el tema de lesiones. Las lesiones se van a dividir de acuerdo al agente que ha producido la lesión. Por lo tanto, yo voy a encontrar lesiones ocasionadas por agente contuso, lesiones ocasionadas por agentes punzocortantes y lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Cuando hablo de lesiones ocasionadas por agentes contusos, nos referimos a aquellas que se han producido por objetos contundentes, con masa y con energía suficiente para generar la lesión en la persona. Pueden ser lesiones simples cuando solo se ha empleado un mecanismo de producción de la lesión. ¿Y cuáles son los mecanismos? Puede ser presión, percusión, fricción, tracción y torsión, ¿no? Presión, percusión, fricción, tracción y torsión. La presión se refiere a que el agente contuso cesa su energía al entrar en contacto, la presión se refiere a que la energía no cesa al entrar en contacto ¿con quién? Con el cuerpo, ¿ya? En cambio, en la percusión, la energía se detiene una vez entra en contacto con el cuerpo. La fricción se refiere a un agente contuso con energía tangencial, con lesión tangencial al cuerpo. La tracción se refiere a cuando existen fuerzas unidireccionales que van a producir esta lesión. Y la torsión, fuerzas en muchas direcciones, especialmente fuerzas en sentido de espiral, ¿ya? Estos son los 5 mecanismos de producción de lesiones en agentes contusos. Y cuando solamente uno de los mecanismos participan, entonces diremos que son lesiones simples, ¿ya? Se clasifican como lesiones contusas simples. Y aquí voy a encontrar, por ejemplo, a las erosiones, ¿sí? Erosiones, equimosis, hematomas, tumefacción, entre otros, ¿ya? En las equimosis no tengo solución de continuidad. En las equimosis no se forman espacios debido al sangrado, ¿sí? En cambio, los hematomas sí, voy a tener espacios reales que se forman debido al sangrado. Y las tumefacciones son aumentos de volumen producidos por la liberación de líquidos a través de los capilares.
Las lesiones por agentes contusos complejos es cuando participan al menos dos o más mecanismos como la presión, percusión, fricción, tracción y torsión, ¿no? Cuando participan dos o más, los vamos a clasificar como complejos. Dentro de ellos, por ejemplo, puede encontrar las caídas, ¿sí? Las caídas, recuerden que se refieren como aquel desplome del cuerpo que ocurre al mismo nivel de sustentación. También voy a encontrar aquí, dentro de las complejas, a los accidentes o hechos de tránsito, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver las lesiones por arma blanca. Las lesiones por arma blanca se van a clasificar de acuerdo al objeto que las produce. Entonces voy a encontrar aquellos que son de tipo punzante. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquito más. Aquí están las de tipo punzante. Aquellas producidas por objetos donde predomina la longitud y las que van a producir un orificio de entrada, generalmente de tipo puntiforme. Luego tengo las punzocortantes, como los cuchillos con punta, van a generar una cola de entrada, una cola de salida. Ejemplos, ¿no? La mayoría de los cuchillos, ¿no? Luego tengo simplemente las cortantes, producidas por objetos sin punta, ¿ya? O con bordes romos, pero con filo. Por ejemplo, ahí tengo algunos bisturís. Y las contusocortantes. Las contusocortantes generalmente van a producir bordes irregulares, a diferencia de las anteriores, bordes equimóticos, porque al mismo tiempo que producen la lesión de tipo cortante, generan lesiones de tipo contusas. Ejemplo, las hachas, machetes, ¿sí? Las lesiones por arma de fuego van a depender del arma con que se han generado, ¿no? Y vamos a tener algunos signos comunes, como corresponden al orificio de entrada. El orificio de entrada va a tener un halo equimótico. Este halo equimótico se produce